Immanuel Kant nació en 1724. Es el filósofo más importante de la Ilustración y fue considerado el más influyente en la era moderna. Para Kant, la filosofía debe de dar respuesta a ¿qué debo conocer?, que trata de la limitación del conocimiento. ¿Qué debo hacer?, que trata del comportamiento éticamente correcto. ¿Qué debo esperar?, que trata de los problemas de la religión y de la historia. Estos lo resumió con la pregunta ¿qué es el hombre? Con esto Kant pudo elaborar sus obras y se dividió en dos etapas: el periodo crítico y periodo precrítico. En el periodo crítico es donde desarrolló su filosofía llamada idealismo trascendental. Inicia el periodo con su obra La crítica de la razón pura, en donde analiza la limitación del conocimiento y la metafísica como ciencia. Después, su obra es la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica, donde intenta buscar un fundamento para la moral. Para Immanuel Kant, el racionalismo y el empirismo llegan a la misma conclusión, es decir, estos dos acá, y es la imposibilidad de la metafísica como ciencia. Y es que para él, cada ciencia debe tener dos cosas muy importantes: las cuestiones empíricas y las trascendentales. Las empíricas es toda la información que se tiene después de la experiencia, y las trascendentales es aquella que es antes de la experiencia. Esto es importante porque demuestra que la razón tiene límites en el uso teórico y abre posibilidades para el uso práctico. Es en los ideales del uso práctico de la razón en los que se basa Immanuel para escribir dos libros. Este primero, que es Fundamentación de la metafísica de las costumbres, y este segundo, que es Crítica de la razón práctica. Otra cosa que hizo Immanuel fue la división de la ética material y formal. La ética material es aquella que tiene un fin y los medios para alcanzar ese fin, mientras que la ética formal es aquella que no tiene un fin, tampoco los medios, pero sí te dice cómo actuar, es decir, no te dice sobre qué, pero sí cómo. Un ejemplo de esto es la ética kantiana, que es una ética formal. La ética kantiana tiene tres características, y es que es a priori, categórica y autónoma. A priori significa que es universal, necesaria e independiente. Categórica es que los imperativos mandan, que de hecho los imperativos categóricos eran la única ley moral que existía para Kant, y que autónoma, es decir, que la voluntad establece la ley moral y no es de manera viceversa. Para Kant, lo único que puede ser clasificado como bueno sin restricciones es la voluntad. Se dice que la voluntad será buena cuando se actúe de manera autónoma. Además menciona que cuando la voluntad se mueve a fines se le llama heterónoma. Entre las diversas características que tiene la voluntad sería la capacidad para legislar, las leyes prácticas y las leyes morales, o sea, sería la capacidad para establecer nuestras propias leyes. Kant establece como postulados la libertad, la existencia del alma y la existencia de Dios como fundamento de su ética moral. Dicho lo anterior, en los tres postulados en los que se menciona cómo funciona la razón y la crítica, utilizando a Dios como fundamento para su ética, tenemos el primer postulado, que es la libertad. La libertad, como lo menciona Kant, es una propiedad de la causalidad de los seres racionales que se llama voluntad, es decir, la capacidad de elegir nuestras propias leyes y ética moral. En el segundo postulado tenemos la inmortalidad del alma, que nos menciona que es imposible tener a la perfección la conformidad entre la voluntad y la ley moral. Y por último, en el tercer postulado, la existencia de Dios, que nos dice que es la realización efectiva del bien supremo al que aspira la voluntad, tomando a Dios como el ser en el que se inspira para su ética moral.